Buenos días, queridos hermanos. Les habla el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana Pueblo Alto, en Lima, Perú, este domingo 13 de marzo. Parece mentira, ya estamos en el tercer mes, en el primer trimestre de este año, pero continuamos enseñando lo que dice la palabra de Dios para bendecir nuestras vidas y sobre todo para comprender cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros como iglesia. Mientras estamos todavía en esta tierra, tenemos que ejercer influencia y cumplir con el propósito de Dios. Así que, sin más preámbulo, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos dirija en esta mañana. Oramos. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias una vez más por este día. Este es el día que tú has hecho, Señor. Este es el día del Señor, como dice tu palabra, Señor. Y Padre, queremos glorificar tu nombre, queremos, Señor, que seas tú hablando a través de nosotros, que sea tu Espíritu Santo tocando cada vida, cada corazón, redarguyendo, Señor, para que muchas personas puedan realmente tener un encuentro contigo, Señor, y sus vidas puedan ser transformadas, restauradas, para la gloria de tu nombre. Señor, oramos por cada familia, oramos por cada persona de manera individual. Oramos, Señor, por cada ciudad, por cada pueblo de nuestra patria. Oramos, Señor, para que tu gloria también se manifieste, Señor, en nuestro país y en todo Sudamérica y el mundo entero. Padre, nos ponemos en tus manos. Guíanos, Señor, y que seas tú hablando de una manera poderosa a la vida de cada persona. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Y bien, en esta mañana vamos a continuar con lo que nos dice la palabra en Marcos capítulo 3. Como hemos dicho, desde el principio estamos hablando, estamos enseñando, predicando, dando el mensaje de Dios en este evangelio, que es el primer evangelio que se registra según los eruditos, y de lo cual de ahí se desprenden los demás. Por eso que también luego en los demás evangelios, vale decir Mateo, Lucas y Juan, los participantes de estas vivencias con Jesús complementan, enriquecen y bendicen nuestra vida porque nos añaden ciertas cosas que ellos pudieron percibir y que completan y enriquecen lo que fue el ministerio terrenal del Señor, dándonos una gran enseñanza a nosotros que ahora somos sus discípulos, que ahora somos los encargados de llevar adelante el propósito de Dios. Somos el agente de Dios para este tiempo, pero siendo útiles, siendo usados, cediéndonos cada día al Espíritu Santo, como lo fue la iglesia de Hechos, que es el modelo que Dios quiere establecer también en este tiempo para poder impactar al mundo entero. ¿Ok? Entonces, si tienes una Biblia en la mano, abre tu Biblia en Marcos capítulo 3 y síguenos en la lectura y en la meditación de este pasaje. También puedes tomar notas, así que es bueno que tengas una libreta y tomes anotaciones, porque eso va a poder permitir de que tú más adelante sigas meditando. El Señor Jesús dijo que tenemos que meditar en la palabra, tenemos que escudriñar la palabra, no solamente leerla y decir, bueno, ya cumplí con mi dosis diaria, no, sino que la dosis diaria se cumple real y completamente cuando nosotros empezamos a vivir lo que dice esta palabra. Amén. Entonces leemos este pasaje, capítulo 3 de Marcos, vamos a leer del versículo 1 al 6. Y dice así la escritura: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano, y les echaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es ilícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal,
salvar la vida o quitarla, pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada, sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios en esta mañana. Muy bien, entonces tenemos que tener en claro aquí de que estos maestros judíos enseñaban realmente que el sábado se podía hacer todo lo que fuera necesario para salvar la vida de una persona. Ahora, en este caso vamos a ver de que esta persona que está aquí tiene una mano seca. Y como ellos habían puesto este precedente, que solamente cuando estaba en riesgo la vida se podía actuar en un día de observancia, de descanso, como el Sabbat. Entonces, y a su manera de ver, no era un caso que meritaba eso. Entonces, por eso ellos luego se levantan y condenan esta acción que Jesús lleva a cabo. Entonces, vamos a ver de que el Señor va a ir mucho más allá de lo que realmente es la interpretación común de estos religiosos. Ya hemos dicho durante las semanas anteriores que hemos estado compartiendo de que Marcos nos muestra constantemente esta confrontación entre los religiosos, y hemos siempre hecho énfasis de lo dañino que es la religión, porque la religión no salva, la religión no trae una verdadera solución al hombre, más bien lo desvía del propósito de Dios, y esta no es la excepción. Entonces, venimos también al final del capítulo 2 de una situación en la que también estos religiosos empiezan a discutir con Jesús con respecto a lo que es el día de reposo, ¿no? Y Jesús, pues ahí va a terminar en el versículo 27 y 28 haciendo esta declaración: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Como decíamos la semana pasada, dándoles a entender de que no es para que se cumpla con un asunto ritual, sino para traer un beneficio, para traer un bienestar al hombre en sí, por lo cual fue creado el día de reposo. Y también Él estableció que Él es el Hijo del Hombre, tomando ese término mesiánico, y Él es el Señor del día de reposo. Él lo establece. Él es el que decide realmente y correctamente qué hacer en ese día, porque lo estableció. Entonces, Él tiene la interpretación correcta. Él va a cumplir cabalmente con el propósito para el cual ese día ha sido establecido. Ahora, vemos aquí que Él entra en la sinagoga. Este hecho anterior se dio en el campo, y también veíamos la semana pasada de que era un hecho estrictamente legal. Es decir, en Deuteronomio, como lo vimos, establece de que podía la persona coger algunos granos de trigo, de cebada, sobarlos con su mano, pelarlos y ingerirlos, comerlos. Lo ilícito era justamente tener una canasta, tener un saco y empezar a coger, porque ese hecho era ya en sí un trabajo de cosecha. Pero el caso en el cual los discípulos estaban simplemente satisfaciendo una necesidad básica e importante, como lo que es la alimentación, entonces era totalmente lícito. Y les pone el ejemplo de David,
¿no? Que aún comiendo de los panes sagrados, que ya iban a ser cambiados del tabernáculo, se le permitió hacer. Y que ese sacerdote, Abiatar, que fue el que se los entregó, no vio ninguna restricción. Y estos religiosos no tenían esa investidura de este sumo sacerdote. Sin embargo, ellos, por la ceguera de su fanatismo religioso, de su legalismo, estaban invalidando una aplicación correcta de lo que es la gracia, de lo que es realmente la ley espiritual. Como va a decir el apóstol Pablo, la ley es espiritual y es buena, pero ellos no la estaban aplicando en el aspecto espiritual, sino de una manera dura, de una manera implacable. En vez de traer liberación a la persona, ponía una carga pesada. Por eso que Jesús va a decir de que ellos ponían cargas muy pesadas sobre el pueblo que ellos mismos no podían tocar ni siquiera con un dedo. Entonces, esta confrontación se da en un ámbito cotidiano, en un ámbito de la vida natural, en un sembrío, en un lugar donde la gente pasaba normalmente, porque sabemos que el pueblo de Israel vivía de la agricultura, era un hecho cotidiano, era un hecho de la vida normal. Pero ahora se encuentran en una sinagoga, se encuentran en un lugar que está dedicado al asunto espiritual, si se puede decir, porque el hombre, en la vida del hombre, está enmarcado todo de una manera integral. Dios es un Dios integral. Dios no hace diferencia entre lo que es la vida y lo religioso, por decirlo así, entre, como algunos dicen, la vida secular y la vida religiosa. Dios no hace esa diferencia, porque la verdadera vida cristiana es vida, y la vida involucra todos los hechos que nosotros hacemos a lo largo, valga la redundancia, de nuestra vida. Entonces no hay diferencia entre que esto es religioso y esto es secular. Es decir, la vida de Dios es algo que influencia todo en lo que respecta a nuestra vida. Es una aplicación completa. Por eso de que no podemos hacer esa diferencia. Sin embargo, ahora vemos de que este hecho o esta confrontación se traslada, bueno, al terreno religioso, por decirlo de alguna manera. Y dice, otra vez Jesús entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Entonces, vamos a ver de que está esta persona enferma, está esta persona en la sinagoga, dice que tenía una mano seca, o también una mano paralizada, una mano tullida, ¿no? Y en Lucas capítulo 6, versículo 6, nos va a decir de que esta mano era justamente la mano derecha de este hombre. Ahora, estaba limitado, estaba diciendo, estaba, por decirlo de alguna manera, operando a la mitad de sus facultades. Y eso es algo interesante porque demuestra, manifiesta el estado general de la humanidad, el problema general de toda la humanidad en todos los tiempos. Una limitación, está tullido, está seco, ¿no? A veces dice uno la mano seca. Cuando uno lo lee dice, ¿cómo será esto de la mano seca? No fluye por ahí la sangre, parece un corcho. ¿Qué sucede con esa mano? Sino que otros dicen que es, bueno, tullida, ¿no? Estaba entumecida. Ahora, esta es la situación en la que se encuentra toda la humanidad por causa del pecado. Y como vemos aquí, la religión, él está metido en la sinagoga, están ahí los fariseos, los que supuestamente deben de dar esa solución de parte de Dios. Los religiosos, los sacerdotes son los intermediarios, son el canal de contacto entre Dios y el hombre. Son los que
los que generan ese encuentro, deben generar ese encuentro, esa conexión con el hombre para poder dar la solución a su vida integral, a esa necesidad espiritual, que lo conecte con Dios para que tenga una relación y puedan conocer y ser participante de los beneficios de Dios. Y uno de los beneficios es justamente la sanidad, ese pacto que Jesús cortó en la cruz del Calvario. Nos dice la Escritura que va a tener como beneficios también la sanidad. Pero ojo, todavía la sangre de Cristo no había sido derramada, pero sin embargo Dios en su gracia operaba, en su gracia traía sanidad, en su gracia todavía sanaba enfermos, aún porque Él ve el corazón, ve la necesidad y no puede estrechar su mano ante la necesidad del hombre. Pero ahora se encontraba el Dios encarnado, el Dios vivo, frente a ellos, obrando estos milagros, y ellos, enceguecidos por la religiosidad, no querían dar lugar a esa gracia, a esa misericordia de Dios. Por eso que Jesús mismo le va a decir en el capítulo anterior: no es posible de que estén ahora en un tiempo de fiesta y estén ayunando. Ayunar era una expresión de tristeza, una expresión de falta de algo, pero ahora estaba Él mismo, la plenitud de Dios encarnada, dando testimonio, mostrando su gracia, sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados, trayendo una esperanza a la gente necesitada. Y la gente lo buscaba. Y ellos sabían de que si en la sinagoga se encontraba una persona necesitada, Jesús no iba a poder negarse a hacer algo. Entonces podemos pensar de que, como ellos sabían de que Él tenía por costumbre ir a la sinagoga, y sabían de que si Él encontraba una persona con una necesidad física, no iba a poder cerrar su mano. Y creemos de que este hombre fue puesto adrede en ese lugar. ¿Por qué? Por lo que dice aquí en la Escritura. El versículo 2 dice: y le acechaban para ver si en el día de reposo les sanaría, a fin de poder acusarme. Entonces ellos ya tenían algo planeado, ya tenían algo montado. Aparte de que en el capítulo 2 no dice que lo estaban acechando, sino de que ahora ellos ya empiezan a ver, empiezan a observar, empiezan a verlo a lo mínimo en Jesús, y con respeto, y ya se dan cuenta de que Él rompe los parámetros, rompe las tradiciones que se han sumado a la ley para dejar inoperante la gracia y la misericordia. Por eso que Jesús también le va a decir: ustedes no saben lo que significa misericordia. Han dejado la gracia y la misericordia de lado por el cumplimiento radical de la ley. Ya no les importa la necesidad de la gente. Entonces dice que estaban acechándole. Y esto me hace acordar cuando hace muchos años, cuando era todavía un adolescente, yo era Boy Scout. Entonces los Boy Scout tenían dentro de su doctrina, ¿no?, el escultismo, una serie de pruebas, una serie de calificaciones, ¿no?, para ir creciendo, para ir aprendiendo. Y una de ellas era acechador. No sé si usted ha visto. Bueno, ahora ya no se ven normalmente en los grupos de Boy Scouts. Antes se reunían en los parques, grandes parques. Algunos todavía se reúnen en el Parque Ramón Castilla, en Lince. Otros se reúnen en algunas iglesias, parroquias, como era mi caso. Y entonces teníamos ahí un líder, un scouter, y entonces cada cierto tiempo nosotros llenábamos una solicitud para poder tener una especialidad. Y bueno, como decía, tenían su camisa y acá tenían como una especie de unos círculos con unos íconos. Entonces uno podía ser artista, tenía dos caritas, como ven con los artistas. Al
albañil y tenía pues ahí un martillo, qué sé yo, una serie de especialidades que uno solicitaba y luego tenía que pasar una prueba. Y una de ellas era ser acechador, ¿no? Y recuerdo que para pasar esa especialidad, varios de los que formábamos o habíamos solicitado esa especialidad, nos teníamos que juntar y teníamos que a veces seguir a unas personas o a otro grupo de scouts sin que ellos se percibieran de nuestra presencia, y teníamos que hacer un informe detallado de todo lo que habían hecho y luego presentarlo, y eso era como una constancia de haber pasado la prueba, y luego de haber sido evaluado pues nos otorgaban esa especialidad y ya la podíamos coser o poner en nuestra camisa, y a veces ya teníamos varias, la manga estaba llena, el pecho, ¿no?, lleno, y eso era algo bonito, era su uniforme y era algo motivador, ¿no? Y nos enseñaban a hacer ciertas actividades, a cocinar, a hacer nudos, etcétera. Entonces eso nos servía también para la vida cotidiana, cosas que se siguen usando. Por ejemplo, cuando uno trabaja en lo que es albañilería o una construcción, muchas veces necesita atar una línea de vida, ¿no?, amarrar un andamio, y tiene que saber algunos nudos para que eso no se mueva o esté fijo, para que los albañiles, las personas que trabajan, puedan estar seguros, aparte de su arnés y otras cosas. Entonces, era estar acechando, estar observando, mirando, sin que las personas se perciban, sin que descubran. Y estos hombres, indudablemente, por eso podemos deducir, estos religiosos habían puesto ahí porque sabían que tarde o temprano Jesús llegaría y observaría esa necesidad, y entonces no podría él quedarse sin hacer nada ante esta situación. Y él podía percibir también, él es Dios, podía percibir la intención que había de por medio, que estaban acechándole. Y si le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Estaban buscando una razón. No les importaba la persona en sí, la habían puesto como señuelo. Lo que ellos querían era tomarlo, tener un asidero legal, por decirlo así, de que él estaba quebrantando ese día sagrado, entre comillas, ¿no? Y de esa manera poder acusarle, como dice aquí. Pero Jesús es el Señor del día de reposo, es el Hijo del Hombre. Él sabe por qué fue establecido ese día, y Él no puede hacer algo que esté en contra de lo que Él mismo ha establecido. Él dijo: yo soy el Señor del día de reposo. Yo establezco lo que debo de hacer. Pero también de esta manera les está diciendo, no, o sea, la vida que yo he venido a establecer para el hombre es algo que sirve para todo el ámbito de la vida del mismo. No es simplemente para llenar un vacío religioso, sino para llenar todas las áreas de su vida, para atender una necesidad específica, imperante en la vida del hombre, que es esa limitación. Y decíamos de que este hombre estaba limitado, y esto simboliza la situación actual de todo ser humano. Lo vemos desde el principio hasta la actualidad. Adán pecó. Adán quebrantó los principios establecidos por Dios, desobedeció, y eso trajo muerte, eso trajo separación. Él fue separado de esa presencia de Dios, de que él tenía frente a Dios todos los días. Se paseaba Dios en el huerto y Dios hablaba con Adán cara a cara. Pero cuando Adán quebranta ese principio, desobedece,
tiene que ser expulsado de ese jardín, de ese lugar de comunión, de ese lugar de acercamiento. Entonces ahora es simplemente una relación distante, una relación esporádica, donde Dios se revela, donde Dios tiene que establecer sacrificios para cubrir la vergüenza, para cubrir la necesidad de que el hombre tiene de ser cubierto en su situación espiritual. Entonces, y eso sigue Jesús mismo en la parábola del buen samaritano, ¿no? En Lucas capítulo 10, versículo 30, simboliza y habla también de esa situación del hombre. Dice que este hombre descendía de Jerusalén a Jericó, no Jerusalén, la ciudad santa, habla del lugar de Dios, a Jericó, a un lugar que fue el primer lugar donde el hombre, el pueblo de Dios tuvo que enfrentar, tuvo que derribar muros muy gruesos, muy altos para conquistarlo. Entonces habla también de la oposición, habla del descender a un estado inferior, una ciudad pagana, una ciudad fundada bajo la brujería, la hechicería, porque dice que en los cimientos un hombre para crear, para levantar esa ciudad tenía que sacrificar a uno de sus hijos, ofrendarlo a sus dioses. Entonces dice que este hombre descendía y lo tomaron unos ladrones y lo dejaron medio muerto. Esa es la situación del hombre. Cuando cae en las manos del diablo, los dejan medio muerto, vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. Y este hombre simboliza esta situación del hombre. Estaba medio activo, tenía la mano derecha seca, tenía la mano derecha tullida y tenía la mano izquierda solamente habilitada. Pero de repente no era su mano más hábil. Este hombre necesitaba sus dos manos. De repente la mano derecha era con la que más él tenía habilidad para hacer las cosas. Entonces no podía funcionar correctamente, no podía llevar sus actividades de una manera normal y no podía producir. De repente se sentía frustrado, se sentía limitado, se sentía amargado, no tenía esperanzas, no podía encontrar una solución. Igualmente lo que hacía con su mano izquierda lo hacía imperfectamente, y eso simboliza justamente la situación real del hombre. El hombre sin Dios está limitado. El hombre sin Dios no puede tener seguridad para el futuro. Tiene un futuro incierto. Lo que hace muchas veces no lo hace bien. Comete errores. No tiene una guía espiritual. No tiene esa presencia de Dios. La Biblia dice que cuando nosotros entregamos a Cristo nuestra vida, Él nos convierte en templos del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios nos va a guiar a toda verdad. Nos va a dar la seguridad de que lo que estamos haciendo es agradable a Dios y que tenemos al 100% el éxito asegurado. Por eso en Josué 9 dice que no se aparte este libro de nuestra vida, de nuestra boca, que meditemos en él de día y de noche. Y eso es algo con lo cual vemos que la iglesia no está aplicando en este tiempo. Vemos muchos creyentes que no están sumergidos en la palabra. Hace unos días conversaba con unos líderes que están a cargo de una iglesia y les decía, y les hice una pregunta: ¿cuántos de ustedes han leído la Biblia de manera completa? Primero les dije, les pregunté, tú, ¿cuánto tiempo tienes como creyente? Bueno, tengo tantos años, tú tanto. Uno me dijo tantos meses, pero ya asumiendo responsabilidades. Entonces le digo, ¿cuántos de ustedes han leído la Biblia completamente? Y ninguno me dijo, yo, ninguno. Y están ejerciendo liderazgo, y están a cargo de toma de decisiones que implican vidas, mis queridos hermanos.
¿Cuántos creyentes vemos así en la actualidad? Entonces le dije, ustedes tienen que meditar en la palabra, ustedes tienen que leerla completamente, porque esa es la materia prima con la cual el Espíritu Santo se va a revelar a sus vidas. El Espíritu Santo no les va a hacer recordar nada de lo que ustedes han estudiado y leído, si no han leído la palabra de Dios. Y segundo, eso nos ayuda a caer en el error, a tomar decisiones correctas. Por eso tienen que meditar, leer, y para saber cómo ustedes como creyentes, como iglesia, deben de funcionar correctamente. Porque ahí está la dirección de Dios para que nosotros cumplamos con su propósito. Entonces, hermanos, esta parálisis, esta sequedad, está aún en la iglesia. Estamos como esos valles de los huesos secos de Ezequiel 36. No, que somos un cuerpo, pero no hay vida espiritual. Solamente una vida material, una vida seca, una vida tullida, una vida limitada. Entonces, viene Jesús para establecer los principios correctamente, para hacer de que su palabra sea aplicada correctamente. Y es por eso que nosotros tenemos que meditarla, tenemos que vivirla, tenemos que leerla, porque esa era nuestra situación antes de conocer al Señor. Estábamos medio muertos, estábamos limitados, estábamos funcionando a la mitad de nuestras capacidades. Entonces, versículo 3 dice, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Hermanos, en medio de esa audiencia, Jesús los pone en medio. Jesús quiere que la gente vea, quiere que la gente conozca, no quiere que ninguno se quede sin ver lo que Él está dispuesto a hacer a beneficio del hombre. Es decir, restaurar una vida, transformar una vida. Él dijo que había venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús no vino por los que se creen sanos, sino por aquellos que tienen necesidad, por aquellos que están realmente enfermos y que obedecen a su voz para ser tocados por Él. Este hombre recibió la orden, ven, levántate, acércate, ponte aquí en medio, levanta tu mano, versículo 4, y les dijo, y les hace una pregunta escrutadora, directa, dándoles a entender justamente que Él, como Dios, sabía cuál era su intención de ellos, que sabía de que este pobre hombre lo habían puesto como señuelo, como una carnada para que él cayera, pero Él apela a la necesidad, porque justamente esa era la aplicación correcta de el día de reposo. Pero les hace esta pregunta para que ellos mismos mediten, para que ellos mismos entren en razón. Muchas veces, cuando una persona está mal, cuando una persona viene a buscar necesidad, a buscar una ayuda, lo que hace un consejero realmente, a menos un consejero bíblico, es, ¿y tú qué crees que es la solución? ¿Tú qué crees que deberías hacer en esta situación? Y muchas veces, hermano, la respuesta se encuentra en la misma persona. A veces lo que ella dice, al final, el consejero, el pastor, el psicólogo, lo que sea, le va a decir, bueno, eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que tienes que hacer para poder solucionar este problema que tienes. Entonces, Jesús les hace esta pregunta y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o mal? ¿O hacer bien o hacer mal?
salvar la vida o quitarla, pero ellos callaban. Ellos callan porque justamente de la abundancia del corazón habla la boca. Ellos dicen, si nosotros decimos tal cosa, Él va a decir ya, entonces, ¿por qué no lo hacen? Si es correcto hacer el bien o dar la vida o quitarla, entonces, ¿cuál es su intención? Si ustedes saben que está bien el hacerlo, entonces, ¿por qué me juzgan? ¿Por qué me acechan? ¿Por qué buscan de dónde prenderme si no estoy haciendo nada malo? Entonces, vemos, hermanos, de que estos hombres tienen la respuesta, pero no dicen absolutamente nada. Y aquí hay algo interesante, que la religión no tiene respuestas. Que, hermanos, no podemos contender contra Dios. Dice la Biblia que nadie se justificará delante de Dios. Ante la verdad no hay nada que pueda ir en contra de ella. La verdad absoluta de Dios es lo que Dios establece en su palabra, lo que Dios dice, lo que Dios ha determinado para el hombre, para la humanidad entera. Eso no tiene contradicción. Lo que Dios dice, eso es la verdad absoluta. La religión, mi hermano, mi hermana, no tiene una respuesta, sino está fundamentada en lo que Dios ha establecido como principio de vida para el ser humano. Entonces, la religión es un camino que muchas veces nos quiere apartar de Dios. Y esa religión estaba apartando de Dios. Este hombre, ¿cuántas veces ha ido a la sinagoga en busca de una ayuda? Y estos religiosos inoperantes no pudieron darle solución. Pero ahora viene Jesús a dar una aplicación correcta de lo que Dios ha establecido y se los muestra con hechos, porque Él luego opera en esa sanidad, dando a entender de que Dios quiere solucionar la situación, la condición integral del hombre, y Él justamente lo ejecuta. Versículo 4, y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Ahora, ¿qué era más consistente en la ley? ¿Restaurar la vida de una mano enferma de este hombre, aunque fuera sábado, aunque fuera el sábado? ¿O matar sus esperanzas, su futuro, para observar una insensible tradición humana? ¿Qué era más importante? ¿Qué es lo que realmente la ley? ¿Cuál era el espíritu de la ley? Entonces, Jesús tiene que demostrarlo aquí. Versículo 5 dice, entonces, o sea, se quedan callados, hay un vacío de silencio ahí. Jesús dice, no puede responder. Claro, porque si responden, ustedes mismos se van a cuestionar en su actitud, porque saben que lo que estoy haciendo es correcto. Saben que no hay nada ilegal en dar vida, en traer una solución a una persona, que es mucho más importante que una observancia, tradición, una ley que no da vida, que mata, que limita y mantiene a la persona en su situación espiritual, no la libera, no la saca de ese hoyo en el cual se encuentra. La religión, hermanos, es paliativa, trata de acallar la conciencia,
pero no soluciona el problema de raíz, ese sentir de condenación, ese sentir de culpa que el hombre tiene. Por eso el hombre se siente insuficiente cuando está en la religión, tiene que hacer más cada día, tiene que hacer una serie de ritos, tiene que hacer una serie de sacrificios, una serie de cosas, flagelarse, o una serie de ya no recuerdo el nombre, pero en que tiene que caminar de rodillas, tiene que hacer tantas oraciones, pero igual, cada día tiene que presentarlo continuamente. Pero Jesús fue el sacrificio suficiente para ser perfectos a los santificados. Él es el que trae la paz a nuestros corazones, porque Él es el príncipe de paz. Él hace que esa carga pesada sea liberada, sea echada a lo profundo del mar, y nunca más Dios se acordará de ello. Es borrón y cuenta nueva, es restauración total y completa para nuestra vida y para vivir una vida en abundancia, la misma clase de vida que Dios tiene, una vida ausente de condenación, sino con su paz permanente, porque el príncipe de paz viene a morar en nosotros, nos hace templos de su espíritu. Entonces dice, versículo 5, entonces dice, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Pero acá hay algo interesante, acá hay algo que es sorprendente. Vemos aquí una situación en la cual nos muestra que Jesús se enoja, que no es la ira, no es el enojo un pecado, no es una situación que hace más bien que nuestra condición espiritual se vea manchada, pero Él es Dios. Y muchas veces en las Escrituras vamos a ver de que se manifiesta la ira de Dios, pero se manifiesta ante la injusticia, ante tratar de frenar la justicia, la gracia de Dios. Ahora es interesante de que esta palabra enojo en el original griego tiene un sentido de enojo momentáneo, es decir, no es permanente. Y justamente en la Escritura, en el Salmo 30, versículo 5, nos va a decir, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Es decir, fue algo momentáneo al ver la actitud, al ver la dureza de sus corazones. ¿Qué es lo que produce la religión? ¿Qué es lo que origina ese enceguecimiento espiritual que no puede hacer de que se vea la necesidad, dar esa sensibilidad para ser solidario, para ser misericordioso, para ponerse en los zapatos de la persona necesitada? Es justamente la dureza del corazón. Parece contradictorio. Es decir, más bien la religión, si es de Dios, debería sensibilizarnos, debería hacernos a nosotros como más misericordiosos, ponernos en el lugar de la persona. Pero cuando se quiere cumplir, se convierte en un cumplimiento de serie de cosas, de leyes y de normas. Simplemente lo que va a traer es dureza de corazón, implacables, duros. Entonces, esa es la condición muchas veces a lo que nos conduce la religión. Hacer méritos por sí mismo. Si uno no lo cumple, entonces nos volvemos implacables.
Pero cuando fallamos, queremos misericordia. Por eso la palabra dice que si queremos corregir a alguien, consideremos nuestra situación primero, porque nosotros también estamos expuestos, estamos proclives a caer, a cometer también una falta. Y cuando cometemos una falta, lo que queremos es misericordia para nuestras vidas. Entonces dice enojo. Y lo que está diciendo aquí que es un enojo momentáneo. Jesús nos miró con enojo al ver, ¿qué cosa? Al ver, dice, la dureza de sus corazones. Pero dice también entristecido, entristecido. Ahora esa palabra en el griego original está hablando de una palabra en un tiempo, porque el griego original tiene varios tiempos, no es como el de nosotros, presente y punto. Esto nos denota esta actitud de tristeza en el corazón de Jesús, que es el corazón de Dios, es un presente continuo. Quiere decir de que Dios está constantemente entristecido al ver que la religión, en vez de dar una solución al hombre, lo limita, lo sigue limitando, lo sigue atando, lo sigue frenando para alcanzar esa relación con Dios, lo desvía del propósito de Dios. Entonces, Dios se siente entristecido al ver no solamente la condición del hombre limitado, sino también al ver que la posible solución no está cumpliendo con ese propósito para el cual se ha revelado Él en su palabra. Por eso el cristianismo real y verdadero no es una religión, pero puede convertirse en una religión si nosotros mismos también caemos en el juego de hacer que se cumplan las cosas estrictamente sin considerar la necesidad, sin considerar que el hombre primero que nada necesita conectarse con Dios para poder disfrutar de esa comunión, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, vemos aquí de que Él entonces le dice, extiende tu mano, y la mano le fue restaurada sana. Jesús ha venido para restaurar nuestras vidas. Jesús ha venido para que nosotros podamos tener vida espiritual y vida física, para que podamos ahora hacer las cosas de una manera global, de una manera completa. Es decir, no solamente tener vida física, sino también tener vida espiritual. Y poder en nuestra vida cotidiana conectar a las personas, volvernos también nosotros en un canal de bendición para otras personas, para poder impartir vida, para publicar el propósito de Dios para las personas. Entonces, este hombre fue restaurado y pudo a partir de ahora tener la esperanza de convertirse en una persona útil, en poder hacer las cosas no solamente en su vida diaria, sino que ahora también podía levantar sus manos para adorar al Dios vivo. Ahora podía publicar también el convertirse en un canal de bendición para otros. Decir, miren, yo estaba enfermo, estaba limitado, pero este hombre Jesús, yo iba a la sinagoga todos los sábados y nunca encontré solución hasta que este hombre se encontró ahí. A mí me quisieron utilizar para hacerlo caer, sin embargo, él fue utilizado para bendecir mi vida, no para levantarme y para ahora poder dar testimonio de que Él es real, de que Él no es religión, de que Él es vida, de que Él es ese Dios que todo lo puede. Lo que no podía la religión,
Él lo hizo en mi vida. Este hombre es ahora el que revela, el que expresa la condición del hombre que tiene un encuentro con Dios, del hombre que es restaurado cuando vuelve a ser conectado con Dios, puede disfrutar de los beneficios de ser un hijo de Dios, de ser parte de la familia de Dios. Entonces, eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios quiere hacer. Quitar toda limitación. Quitar toda cosa que pueda tullirnos, que nos tenga secos. Dios quiere darnos vida. Y vida en abundancia. Quiere quitar esa sequedad. Cuando tú cada día bebas de su espíritu, bebas de su palabra, que es vida y es medicina para nuestro cuerpo, para nuestros huesos. Entonces, luego dice, y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Ahora, vemos aquí que hay un espíritu que opera fuertemente en lo que es el asunto de la religión. Viendo, no perciben realmente la gracia, la misericordia. No pueden distinguir que Dios está allí en medio de ellos obrando, sino que hay una dureza, hay una ceguera total y completa en la vida de estas personas por causa de la religión. Y a veces, hermanos, uno testifica, uno habla, comparte, y la gente como que no quiere entender, no entienden, porque están atados, están limitados por un espíritu de confusión y de religiosidad. Por eso es tan importante orar, por eso es tan importante pedirle a Dios que quite todo velo en estas personas para que les resplandezca la luz del Evangelio, de la gracia de Dios, y puedan ser salvos. Ahora, es tremendo, porque dice la Biblia que, o el contexto, la historia de que estos fariseos, estos religiosos, aborrecían realmente a estos herodianos, porque eran traidores a la nación. Sin embargo, están dispuestos a unirse, a aliarse, dejar de lado por un momento sus diferencias, ese odio, para más bien sumarse e ir en contra de Jesús, en contra de este hombre, en contra del Hijo de Dios, que ha venido para restaurar, que ha venido para sanar, para conducir al hombre a esa verdadera relación con Dios. Porque Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y entonces, luego más adelante, acá en Marcos capítulo 12, versículo 13, dice que ya estaban ellos siempre juntos. Acá se vino un punto de quiebre empiezan los conflictos más fuertes con el asunto religioso, con estos fariseos, con estos hombres que observaban la ley. Viene esa ruptura, viene ese punto de quiebre. Ahora los conflictos se van a intensificar, ahora ellos buscan alianza con otros para destruirlo. Y ahora estaban acechándolo, observándolo para ver, para poder acusarle. Pero ahora se unen ya de frente para un fin mucho más perverso, para destruirle, para desaparecerlo, para quitarlo del medio. Y más adelante, en el capítulo 12, versículo 13, como decía, vemos esa alianza satánica. La religión abre pasos a que
se anule completamente. La religión, de una manera muy sutil, lo que hace es destruir lo que Dios tiene planificado para el hombre. Hermanos, el infierno está plagado de gente religiosa, y religiosa de todas las religiones habidas y por haber. Sus doctrinas engañosas están arrastrando a miles de personas al infierno. Unos predican o más o menos indican que el hombre tiene que hacer buenas obras para ganarse el cielo. Otros están simplemente esperando reencarnarse para hacer algo mejor en la próxima vida. Otros simplemente piensan de que es un asunto que no hay nada más allá, que todo hay que procurar hacer lo bueno aquí para alcanzar un cupo en el cielo, para estar dentro de los 144,000, ¿no? Otros dicen que cuando nos muramos nos vamos a convertir en algo etéreo, vamos a llegar si nos hemos comportado bien, hemos hecho las cosas bien, claro, sin tener a Cristo, por supuesto, sin tener a Dios en nuestra vida, sino por nuestros propios méritos. Ascenderemos a un plano superior, nos volveremos ángeles, arcángeles, hasta llegar a la meta suprema. Entonces, la Biblia dice que nuestra justicia, nuestros hechos sin Dios son trapos de inmundicia. Estamos limitados sin Dios, estamos inoperantes, estamos tullidos, estamos realmente secos en lo que respecta a las cosas espirituales. No tenemos el conocimiento real, porque lo único que nos da revelación real es la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, que es nuestro ayudador, que es nuestro guía, que es nuestro maestro. ¿Tú tienes esa relación con Dios? ¿Conoces a Dios realmente? Es el Espíritu Santo quien te guía a toda la verdad. Es el Espíritu Santo el que te ayuda a vivir aplicando esta palabra, viviendo permanentemente en una vida de bendición para otros y dando fruto, que es evidente de que tu vida ha sido transformada, de que tú eres un hijo, una hija de Dios, o estás viviendo inclusive en la religión evangélica. Entonces, tú necesitas realmente tener un encuentro con Dios. Quizás tú estás ahí en la iglesia o en la sinagoga, pero todavía estás limitado, todavía estás atado. Necesitas que el Señor toque tu vida y te libere, te restaure, quite esa limitación que no te permite vivir esa vida abundante que Él promete. Hay pecado todavía ahí oculto. Hay situaciones en tu vida que no has arreglado, pero necesitas arreglar, porque el Señor viene pronto y viene por una iglesia sin arruga y sin mancha. Hoy, dice la Escritura, es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Tomarás la decisión correcta, te levantarás tu mano, pero levantarás tu mano. Este hombre levantó su mano seca para que sea restaurada. Tú levantarás tu mano para decir: yo, Señor, necesito de ti. Yo, Señor, quiero ser transformado. Quiero que mi vida sea restaurada. Porque tenemos que reconocer. Este hombre al levantar su mano levantó su mano para que todos vieran que tenía realmente la mano seca. Cuando tú levantas tu mano delante de Dios diciendo: Señor, yo necesito de ti, estás reconociendo tu situación de pecado, estás reconociendo que necesitas realmente el toque de Dios.
¿Y qué dice que sucedió aquí? La mano le fue restaurada. Cuando tú reconoces tu pecado, reconoces tu situación delante de Dios, lo que sigue es la restauración. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas. Escúchalo bien. Esta es la oportunidad que no puede dejar pasar. Dice, todas son hechas nuevas. Y Dios opera en un ámbito integral. Cuando dice todas, se refiere a todo en el aspecto físico, en el aspecto emocional y sobre todo, y lo más importante, en el aspecto espiritual. Porque por el pecado estamos separados de Dios, pero ahora somos nuevamente unidos a Él. Y el Señor estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la oportunidad más grande que no puedes desperdiciar, que no puedes dejar de lado. Dios está dispuesto. La pregunta es, ¿tú estarás dispuesto a reconocerlo? Levantando tu mano y diciendo, Señor, yo necesito de ti. Señor, te entrego mi vida. Señor, no me importa que el resto del mundo me mire. Lo único que necesito es que tú me toques hoy y transformes mi vida, restaures mi vida. ¿Estarás dispuesto a eso? Espero que sí. Jesús no se avergonzó al morir semidesnudo y mutilado en una cruz, en un monte donde todo el mundo pasaba, dice, y lo veía. Lo hizo por amor a ti. Lo hizo por amor a la humanidad. Dios sigue esperando con los brazos abiertos. Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Acércate a Él. Entrégalo en tu vida. ¿Quieres hacerlo? Haz esta oración con toda honestidad, con toda sinceridad. Abre tu boca, confiésalo, porque la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando tú lo confiesas, le estás diciendo al diablo, diablo, yo no quiero saber más nada de ti, yo renuncio a ti, yo hoy entrego mi vida a Jesús. Y el Espíritu Santo vendrá a morar en ti, te dará la fuerza para seguir a Jesús, para obedecer su palabra. Y nosotros, si tú lo permites, estaremos allí para orar por ti, para ayudarte, para darte algunos recursos que tú necesitas para crecer una vida saludable, una vida espiritual saludable, una vida cristiana equilibrada y saludable. Haz esta oración sinceramente, cierra tus ojos un instante, pero abre tu boca y tu corazón al Señor en esta mañana y dile, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que soy pecadora y que he estado viviendo hasta hoy en mis propios caminos, pero apartado de ti, sin hacer tu voluntad, desconociendo totalmente lo que dice tu palabra, pero que es el propósito para mi vida. Señor Jesús, reconozco que necesito de tu perdón. Señor, perdóname, límpiame, restáurame, transforma mi vida, hazme una nueva persona, una nueva criatura. Señor, yo quiero vivir para ti de hoy en adelante, obedeciendo tu palabra, dando testimonio de que tú eres real, de que tú eres un Dios que transforma nuestras vidas cuando nosotros te recibimos en nuestro corazón. Señor Jesús, hoy yo te entrego mi vida. Te invito a entrar en mi corazón para que a partir de hoy tú seas mi Señor y mi Salvador, que tomes el control de todas las áreas de mi vida y así, Señor, poder vivir hasta el día en que tú me llames a tu presencia o el día en que tú vengas por tu iglesia a llevarnos a tu presencia para estar contigo por la eternidad. Si tú hiciste esta oración sinceramente, de todo corazón, la Biblia dice de que si tú confiesas tus pecados, Dios es fiel y justo para limpiarte
de todo pecado y de toda maldad. La Biblia dice que tú experimentas hoy el real y verdadero nuevo nacimiento. La Biblia dice de que ahora tú eres realmente un hijo de Dios genuino, adoptado por medio de Cristo. La Biblia dice de que tu nombre hoy, en este instante, Dios lo escribe en su libro de la vida y no será borrado jamás. Es hoy el principio de una vida nueva, de una vida que tienes que vivir dentro de los propósitos de Dios, dentro de lo establecido por Dios. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué, mi hermana? Porque la Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esta oración no es una oración milagrosa, que ya con orarlo es suficiente. No, ahora empieza ese caminar con Dios. Ahora el Señor te demanda obediencia, te demanda fidelidad, pero no para simplemente cumplir con algo religioso, sino porque eso es lo que va a traer bendición a tu vida. El obedecer la palabra de Dios es una manera de guardar tu vida, de que vuelvas a un estado espiritual inferior, de que vuelvas a caer en lo que antes practicabas, en lo que antes vivías. Entonces, por eso el Señor quiere guardarte. Es como un padre que protege a su hijo y le da ciertas restricciones. Dice, no hagas esto, hijo, no hagas lo otro, pero porque lo ama y porque lo está protegiendo. Aquí está el propósito de Dios, pero también la manera de protegerte. Entonces, bienvenido a la familia de Dios. Nosotros queremos ayudarte, así que escríbenos en el chat. Queremos tener contacto contigo para sumar a tu vida. Dice la Biblia que es necesario que congreguemos, que formamos parte de un grupo donde podamos interactuar y podamos también retroalimentar tu vida, ser un canal de bendición para tu crecimiento espiritual. Así que contáctate con nosotros. Y te recordamos que estamos los días miércoles a las 7 de la noche por este mismo medio, teniendo nuestro tiempo de oración. Tenemos que seguir orando por muchas necesidades en nuestro país, por algunas necesidades que aún tendrás en tu vida, en tu familia. De repente tienes algún familiar que está enfermo, alguien que necesita el toque de Dios. Entonces es un tiempo especial de intercesión y de oración. Y los días domingos como hoy, 11 de la mañana, tenemos este tiempo de compartir la palabra para el crecimiento y edificación del pueblo de Dios y también para testimonio. Te pedimos algo, que compartas, seas parte de esta visión, seas parte de este ministerio, compartiendo este video con tus amigos, compañeros de trabajo, familia, que aún no conocen al Señor, para que ellos también tengan la oportunidad de conocerle. Así que comparte este video y damos gracias a Dios por tu vida. Y te recordamos una vez más, el Señor viene pronto. Prepárate. Dios te bendiga.